Estamos esta mañana con el defensor público, Ricardo Morales. Le doy la bienvenida y los buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Janet. Buenos días a la ciudadanía. Muchas gracias por la invitación. Yo tengo un tema, evidentemente, de los que me interesan solo a mí, de lo que quiero preguntarle al defensor, pero pues este es un programa de temas de actualidad y debo empezar por lo que tiene coyuntura. Y hay un pedido de juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Andrés Fantoni, y la ex vicepresidenta Michelle Calvache. Esto porque les están cuestionando desde la Asamblea Nacional, el correísmo básicamente, el haber promovido la elección de defensor público en favor de Ricardo Morales, es decir, de que finalmente el proceso terminó eligiéndolo del resultado de ese proceso. Bueno, gracias por la invitación nuevamente, Janet. En primer lugar, la designación de defensor público general fue un concurso público de méritos y oposición, en los cuales lleva varias fases, varias etapas. Entre esas, en primer lugar, los méritos, donde se ve la experiencia de vida de cada uno de los postulantes, luego las pruebas escritas y prácticas en la fase de oposición y una fase de impugnación. Fase de impugnación que la Comisión Ciudadana de Control Social no tenía ninguna potestad de volver a evaluar las apelaciones que conoció el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Eso ya, lógicamente, seguirá los pasos conducentes que tenga que seguir en la Asamblea, pero la designación, como el 1 de julio me designó de forma legal y constitucional, no tiene ningún viso. Es más, debo decirle, Janet, que es lamentable la participación después de los propios comisionados, como la presidenta y la secretaria de la Comisión de Participación, en acciones de protección que han propuesto los presuntos perjudicados. Yo no tengo nada contra ellos, pero ellos fueron, digamos, inclusive quitados la visa americana, pero están como amicus curiae en procesos de acciones constitucionales, lo cual deja mucho que decir porque no demuestra su imparcialidad en su participación como comisionadas. Lo que, digamos, en esto se cuestiona, y no sé si usted ha entrado dentro de ya el detalle de lo que permite y no permite la normativa, pero lo que están diciendo es que independientemente de lo que haya recomendado la Comisión Ciudadana de Selección y de los errores que pueda cometer, el Pleno tenía la obligación de seguir y procesar lo que la Comisión decida. ¿Qué es lo que dice el Pleno? Que en el Pleno se estudió a los candidatos y se descartó, se descalificó a aquellos que no tenían probidad notoria. Entonces, hay esta cosa que yo no sé cómo se llama, no sé si hay una contradicción entre la normativa. ¿Quién está sobre quién? Es decir, eso es lo que se está decidiendo. ¿Quién es más importante, el Pleno o la Comisión Ciudadana de Selección? Y se lo pregunto a usted, que me imagino que habrá estudiado la letra pequeña de toda esta normativa, porque su puesto es el que está en juego. Bueno, en primer lugar, por jerarquía, sin lugar a dudas, quien está en prevalencia es el Consejo de Participación Ciudadana, y el Pleno tiene toda la potestad para resolver en derecho, de acuerdo al reglamento del concurso, lo que corresponde. La Comisión Ciudadana únicamente tenía la potestad de llevar las fases del concurso, no de designar defensor público general. He hecho una audiencia por una supuesta descalificación producto de una compra de renuncia voluntaria, sin ningún tipo de derecho de defensa, se pretendió descalificar, lo cual era ilegal totalmente, porque ellos no tenían ninguna potestad para eso. Entonces, lo que queda claro es que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana tenía la potestad para analizar las impugnaciones realizadas y, lógicamente, en el ámbito de la apelación presentada, designar o resolver mediante informe a quien correspondía. Aquí se dio 3 personas que fueron descalificadas por falta de probidad, una cuarta de igual manera y un quinto que no podía porque era juez contencioso, juez electoral. Entonces, a quien correspondía, por orden de prelación, era al mejor puntuado, en este caso que he sido yo. No hay ninguna situación, es más, me considero una persona con total conocimiento y experiencia para ocupar el cargo, y así lo he demostrado en 2 meses que estamos en la Defensoría Pública, en donde ya se han dado pasos importantes en gestión
al frente de la institución. Simplemente para cerrar el tema y como algo que yo como ciudadana y como periodista cuestionaría y he cuestionado, es que esta solicitud de juicio político se presenta por parte del correísmo luego de el anuncio de destitución de 2 miembros de la llamada Liga Azul, Verde Soto y Verduga, quedaron fuera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahorita están apelando esa decisión, pero esa es la decisión que se ha tomado, que tienen que quedar fuera por haber hecho campaña electoral para poder acceder a esos cargos que tenían que estar libres de la mano de los políticos. Y una vez se conoce de esta destitución, entonces se animan a presentar un juicio político en contra de Fantoni y Calvache por la elección de defensor público. Entonces estas son simplemente pues todo relacionado siempre a los intereses políticos y ya electorales, y no a la necesidad de corregir procesos para que no se repitan en un futuro, por ejemplo, o a la necesidad de aplicar de manera correcta la normativa y la ley y los derechos que tiene en este caso cada parte que participa dentro de la elección de una autoridad de control en el Ecuador. Eso simplemente para su evaluación. Ahora sí vamos a los casos que a mí más me interesan, porque para este tipo de cosas es que lo que tiene que servir un defensor público. Y yo pregunto, ¿por qué antes no se hizo y ahora sí se está haciendo? Me explico de qué se trata. Resulta que en la provincia de Zamora Chinchipe había un ciudadano, simplemente está definido como Alberto O.C. Él estuvo 18 años preso. 18 años preso sin ser culpable, es decir, siendo inocente. 18 años en la cárcel sin que nadie abogue por esta persona. Es una persona pobre, una persona que no tenía acceso a una defensa profesional, porque hace 18 años fue declarado inocente de un caso de violación. Y a pesar de haber sido declarado inocente, lo dejaron preso. ¿Qué pasó con su familia? ¿Qué pasó con el sistema? ¿Qué pasó con la Defensoría Pública, que era la que tenía que ocuparse de este caso? Por fin se ocupó. Entonces, quisiera conocer detalles de este caso, señor defensor. Gracias, Janet. En efecto, con el patrocinio de la Defensoría Pública de Zamora Chinchipe, que a través de una acción de habeas corpus conoció el caso del ciudadano Alberto O.C., quien en estado de doble vulnerabilidad, porque estaba privado de libertad y aparte tenía una enfermedad mental, ¿no? Como usted bien lo señala, pasó alrededor de 18 años privados de libertad desde una sentencia dictada por un tribunal penal en mayo del 2005, es decir, mayo del 2007, perdón. Es decir, más de 18 años que él ha estado privado de libertad y que, lógicamente, al conocer, estoy desde el 1 de julio, al conocer de este caso, nosotros activamos a la Defensoría Pública para que proponga este habeas corpus. Él ha resuelto mediante audiencia y la jueza ha dispuesto varias medidas, entre esas la inmediata libertad en este caso de una persona que fue en realidad declarada absuelta, y en la sentencia se señala también que tiene que ser internado en un centro psiquiátrico, lo cual no se ha dado en ese lapso, ¿no? La Defensoría Pública, al activar este caso, lo que ha conseguido es que en primer lugar se señale que se dé la libertad de este ciudadano, en segundo lugar que se le interne en el centro psiquiátrico Julio Endara, en tercer lugar que lógicamente se hagan las investigaciones debidas para señalar quiénes son los responsables de esta omisión, y en cuarto lugar unas disculpas públicas. Esa es la sentencia que señala la jueza y que lógicamente en este momento hoy se ejecuta esa resolución, y tendría que ya trasladársele al ciudadano a partir del día de la mañana con la ayuda, la colaboración de la Policía Nacional. Empezando por el final, ¿quién tiene que presentar las disculpas públicas? ¿Quién se equivocó aquí? Bueno, en este caso la jueza señala que el SNAI tiene que ser la institución que sea quien se dé las disculpas públicas. Pero aparte de las disculpas públicas, defensor, y no sé si usted, la defensoría en ese sentido, ¿hasta dónde llega en la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos? Es brutal lo que ha pasado aquí. ¿Y por qué ha pasado? Porque se trata de una persona con problemas de salud mental, o sea, en total estado de vulnerabilidad, porque no podía defenderse, no estaba consciente de lo que le estaba pasando y tal vez creía que era normal estar en este lugar que es una cárcel.
sí, pero no tenía cómo defenderse. Entonces es mucho más fuerte y mucho más grave la violación de derechos. No sé si usted coincide conmigo. ¿Y cómo puede ser posible que durante 17 años, varios directores y varios periodos, el SNAI, hoy llamado SNAI, antes llamaba de otra forma, Dirección Nacional de Cárceles, lo que sea, se haya quedado callado? Mira, aquí lo que pudo haber ocurrido, no quiero justificar lo injustificable, en realidad, pero aquí pudo ser que en realidad el juez dispone al SNAI que se le pase, digamos, el juez dispone a la institución que se le traslade a un centro psiquiátrico. Como él no tenía familiares que se hagan cargo de él, lógicamente se dice en la resolución que sea en coordinación de los familiares. Posiblemente pudo haber pasado eso para no hacerlo, lo cual no es justificación. Por supuesto que no es. Además, tiene que haber un plan B, pues si no hay familiares. Normalmente aquí los ancianos, las personas con salud mental, con problemas de salud mental, o por ejemplo las madres, digamos, tienen una madre, tiene 2, 3, 4 hijos, nadie quiere hacerse cargo. Entonces no asoman el momento que le meten presa a la madre. Así es. En la última audiencia inclusive compareció un hermano a la audiencia del habeas corpus y él señaló que no podía hacerse cargo de él y que pedía que por favor se le traslade al centro psiquiátrico. Es decir, es la realidad penitenciaria que vivimos además, ¿no? Y también se da un fenómeno o un efecto que se llama como el acoplamiento intrapenitenciario, que es cuando una persona ya no perciben el internamiento como un castigo, sino como tienen alimentación, como tienen techo, prácticamente hacen un modo de vida, lo cual no es lo correcto tampoco, porque el Estado precisamente está a velar, primero para que se cumplan las resoluciones, y en segundo lugar para velar por sus ciudadanos. Y aquí lo que corresponde es lo que se está haciendo después de 18 años, que pase a un centro psiquiátrico, en este caso el Julio Endara, con las debidas medidas de seguridad y también con los medicamentos que debe proporcionársele a este ciudadano. Entonces, aquí nosotros inclusive como Defensoría Pública estamos yendo más allá en virtud de que hemos propuesto, vamos a proponer, una vez que hoy se cumplen los 3 días para proponer la apelación, para que también se dé una reparación material. Es decir, no solamente que se dé lo inmaterial, esto es la recuperación de la libertad, el tema de que se le interne en un centro psiquiátrico, el tema de que se mire a los responsables de los hechos acaecidos y las disculpas públicas, sino también que a esta persona pues se le repare materialmente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que le van a reparar que monetariamente o cómo? La reparación material puede ser económica también. ¿Pero de qué le sirve a una persona que no está en sus cabales el recibir dinero? Eso, imagínense, se va a beneficiar en ese sentido a unos familiares que hoy ratifican que no quieren hacer, se desentienden de este caso, pero el rato que haya plata de por medio va a ver cómo aparece más de uno. Yo creo que es para su tratamiento dentro del centro penitenciario. Ese debe ser el efecto. Dentro del centro psiquiátrico. Dentro del centro psiquiátrico. Ese debe ser el efecto, ¿cierto? Para ¿Pero darle quién una administra calidad. ese dinero? El centro psiquiátrico. O sea, el Estado le da eso es la apelación. Precisamente la apelación es para eso, para que el juez determine la reparación material, la manera que lo determine el juez. En este caso, no tiene familiares, entonces debería ser el Estado quien capitalice eso para su mejor tratamiento dentro de sus centros. Pero ¿y ahí quién vigila esto? O sea, no sé si le toca eso a la Defensoría Pública o a la Secretaría de Derechos Humanos, al Ministerio. Bueno, la Defensoría del Pueblo ¿quién vigila que se haga efectiva o como a los niños, ¿no? Le pregunto, los niños tienen siempre como un tutor, no me acuerdo ahorita cómo se llama, cuando hay un divorcio, por ejemplo. Entonces, hay que elegir un tercero sin intereses que se encargue de que los derechos del niño no sean violados y su bienestar sea cumplido, es decir, la responsabilidad de padre y madre sea cumplida. ¿Sí? ¿Quién aquí sería un curador, se llama? Hay un curador que al ser una persona con tanta estado de vulnerabilidad que no va a saber si le están cumpliendo o no, si le están dando bien las medicinas o no, si le están tratando bien o no. Imagínense, si viene viviendo en una cárcel 18 años, probablemente ahora le parezca hasta un poquito mejor, pero digo yo, pero ¿cómo saber si se está haciendo una reparación efectiva? Sí, como bien lo señala, se tendría que nombrar un curador, Ajá. Pero el efecto de esta reparación material es precisamente para que sea velado este tratamiento que él tiene que hacer por vida, porque es una persona que no está en condiciones para salir a reinsertarse a la sociedad. Entonces, en ese sentido, lógicamente, tiene que estar el Estado vigilante, la Defensoría del Pueblo como órgano también de vigilancia, de supervisión de los derechos humanos,
y el Estado, el Ministerio de Salud, el propio SNAI, los jueces penitenciarios para que se dé el cumplimiento de esta resolución, ¿no es cierto?, en el centro psiquiátrico. ¿Cuántos años tiene Alberto O.C. y de cuántos años entró a la cárcel? ¿Cuántos años tiene ahora? Y un poco ¿qué tiene? ¿De qué está enfermo? Bueno, él padecía de una esquizofrenia paranoica. El último examen que lo hace el Ministerio de Salud, en términos generales, señala como un trastorno mental. Entonces, a partir de eso, pues, lógicamente, el ir de un centro penitenciario a otro medio, a un centro psiquiátrico, también va a requerir una readaptación, porque como dije antes, en el centro carcelario, en este caso, él tenía un acoplamiento intrapenitenciario. Es decir, ya hizo un modo de vida, el estar cumpliendo una sentencia que no la tuvo una sentencia absolutoria, sin embargo, la cumplió injustamente y le hizo como un modo de vida. Entonces, tiene esquizofrenia y ¿cuántos años tiene él ahora? No sé si usted conoce Realmente la edad. desconozco la edad exacta, pero él cumplió 17 años, 11 meses, 8 días de privación de libertad. Prácticamente 18 Media vida. años. Ahora, volviendo a los responsables, el principal responsable aquí es el SNAI. Se lo digo yo como periodista y como ciudadana, no me satisfacen las disculpas públicas. Eso, pues tienen que hacerlas, pero eso es una formalidad. El SNAI tiene que responsabilizarse por semejante violación de derechos a una persona. No pudo haberse vuelto ciego frente a una realidad que todos conocemos. Es que no hay que ser experto en derecho, ni en derecho penal, ni nada, ni carcelario, para poder saber que una persona inocente que sigue en la cárcel tiene que hacerse algo para poder responder como Estado frente a una persona, mucho más si está en semejante estado de vulnerabilidad. El SNAI tiene que responder y todos los directores que estuvieron a cargo de esa cárcel de ahí a hoy tienen que responder. Entonces no sé si ahí la Defensoría Pública defiende a este ciudadano, porque o tenemos que buscar a alguien privado. Nosotros, a ver, no solamente hemos nosotros revisado este caso, nosotros estamos pidiendo a los directores de cada provincia para que vean casos análogos, porque sí es preocupante, ¿no es cierto? O que hayan cumplido una pena y que estén en esta condición. Entonces yo he solicitado como Defensoría Pública eso. Y como digo, también dentro de nuestra labor, lógicamente, en la defensa que realiza el Defensor Público de Zamora Chinchipe, está ya solicitada la apelación y está dictada una resolución por parte de la jueza del tribunal que resolvió el habeas corpus, en la cual dispone que se señale lógicamente responsables, porque hay responsables sin lugar a dudas, ¿no? Es una sentencia dictada por un tribunal en el 2007 y que han transcurrido mucho tiempo para que no se haya dado efecto a una resolución que fue dictada hace muchos años. Hoy, después de 18 años, un juez, a través de un habeas corpus requerido por la Defensoría Pública, dispone que se vaya a un centro de internamiento y se cumpla una sentencia de hace muchos años. Es decir, el mismo juez o jueza tiene que señalar quiénes son los responsables. Las investigaciones. Ella solicita que se hagan las investigaciones debidas para buscar y encontrar responsables. Bueno, pero la Defensoría tiene que hacer seguimiento de esto, porque si no, sin duda, pues, estará nosotros estamos ahí a cargo del eternas caso, esperas. Sin lugar a dudas, pero no olvidemos que también los jueces penitenciarios tienen que hacer el seguimiento del caso y ellos tienen también la responsabilidad para que se dé el cumplimiento de esta resolución. Justo sobre lo que usted señaló hace un momento, según lo que me comentaron, en esa misma cárcel hay otros 3 casos similares, no sé si de personas con problemas de salud mental o pobres o no sé de qué tipo, pero en esa misma cárcel hay otras 3 personas que están ahí y son inocentes. Eso estamos nosotros analizando precisamente. Hay uno con abogado particular que la Defensoría no podría entrar y obviamente por el tema de que no es competente para su patrocinio al haber abogado particular. Sin embargo, estos 2 otros casos están en análisis para ver cuál es precisamente la realidad casuística y poder tomar medidas como la que ya se tomó en el otro caso. ¿Y qué son? ¿Personas también con problemas de salud mental o de qué tipo? Al parecer son personas con situación similar a la del otro caso. Con problemas de salud mental. Así es. Y usted dice que está viendo y haciendo un análisis de cuántas personas en el país podrían estar en la misma situación. Y yo le digo que ese ha sido un problema de siempre. Personas que ya
tienen la boleta de excarcelación y siguen en la cárcel. Hay dos problemas, personas sin sentencia, de las cuales usted también debería ocuparse, y personas con boleta de excarcelación que siguen presos. Muchos de ellos murieron en los motines, en los grandes motines durante el gobierno de Lenín Moreno, durante el gobierno de Guillermo Lasso. Murió gente que ya había cumplido su pena o que no tenía sentencia y probablemente pudo haber demostrado su inocencia, y murieron. Es decir, son unos problemas para el Estado que nadie los mide. Y nadie los mide porque se trata de gente pobre, que no puede defenderse. Pero para eso está usted. Para eso está la Defensoría Pública, precisamente para defender los derechos de las personas que tienen vulnerabilidad o que a su vez no tienen los recursos para tener un abogado particular o se encuentran en indefensión. Es la misión de la Defensoría Pública. En los 2 meses que nosotros estamos en gestión, hemos hecho inclusive una ruta de los derechos, un programa en el cual va la Defensoría Pública al ciudadano. No solamente ya el ciudadano viene a la Defensoría Pública, y para eso contamos con unidades móviles. Las unidades móviles van a los cantones más alejados del país, donde hay que promover derechos, porque los ciudadanos no conocen esos derechos, no conocen sus propios derechos. Entonces, es labor del Estado, y labor en este caso de la Defensoría Pública, promover esos derechos, ¿no? Asesorar y, de ser el caso, patrocinar. Casos como usted señala, yo tuve una reunión la semana pasada con el director del SNAI, yo creo que hay total buena voluntad de parte de él, para encontrar justamente solución a los procesos, porque hay carpetas que primero se manejan físicamente, cuando estamos en una época totalmente tecnológica. En segundo lugar, hay temas de personas que, por ejemplo, cumplen el 60 u 80% de su pena y siguen privados de libertad. Entonces, lo que se tiene que hacer es cumplir con lo que dispone la ley, simplemente, y crear alarmas cuando se cumplan estos plazos y que salgan inmediatamente en libertad estas personas. Otro tema que se está trabajando, que se está conversando, es el tema de los indultos para catastróficas, que están en estado de vulnerabilidad y que realmente no se sabe qué tienen que hacer en un centro de privación de libertad. Claro, pero dadas las circunstancias, y yo pregunto, ¿no? ¿Qué pasó con el censo que se supone que hicieron, si no me equivoco, en el gobierno de Guillermo Lasso? Hicieron un censo penitenciario y ahí ya pues debió haber saltado que en Loja, que en Zamora Chichipe, en la cárcel, hay 4 personas inocentes o con este tipo de vulnerabilidades que tienen que salir. ¿Y por qué no salieron? ¿Por qué siguen ahí? ¿Sí? Y en ese censo se debió haber sabido quiénes están sin sentencia y siguen en la cárcel, con una detención preventiva que ya es más que ilegal. O quiénes son las personas que ya tienen boleta de excarcelación y tenían que haber salido incluso para evacuar pues, a las personas que están en medio de un hacinamiento que el Estado ya no puede sostener. Pero aquí el problema es que los censos estos no sirven para nada, ¿sí? Es decir, no los pueden hacer. Es una cosa ahí que no tienen control, ahí se demuestra que no tienen control sobre las cárceles y no los pueden hacer. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿Cómo acuden a usted? Porque tiene que ser así, de adentro, decir, señor defensor, defiéndame. ¿Cuál es el proceso? Bueno, nosotros tenemos defensores públicos que están asignados a los centros de privación de libertad y que cuando no tienen abogado particular pueden acudir donde nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, el defensor público asesora en primer lugar a la persona privada de libertad que se encuentra en alguna condición o de vulneración de sus derechos y, si es necesario, lo patrocina. En estos casos puntuales, como digo, se está haciendo un análisis de cuál es la teoría, la realidad de su situación para accionar. Puede ser un habeas corpus, como se lo ha hecho en este caso, y ver también, porque hay que esto trabajarlo coordinadamente con las otras instituciones. El sistema penitenciario es un sistema complejo, es un sistema que no solamente se necesita el control de los centros de privación de libertad, sino también hacer procesos, es decir, darles actividades a los privados de libertad, es decir, ya empezar a trabajar en procesos de rehabilitación, de resocialización, de reinserción, porque si nos quedamos solamente en el tema de control, no vamos a prosperar. Entonces yo estoy seguro que la relación interinstitucional con Ejecutivo, con el sector justicia, con el sector legislativo en reformas legales, creo que es fundamental. ¿Para qué? Para transformar el sistema penitenciario, porque hay que hacer realmente una reconstrucción del sistema y tratar de eliminar todos estos nudos críticos que se van a sumar. Cierro esta entrevista preguntándole, quizás por donde debe haber empezado, pero como le digo, debe empezar por los temas coyunturales, pero ¿usted cómo evalúa, cómo encontró la institución? Gracias por la ¿Cómo pregunta. encontró la institución y cuáles son sus planes para este periodo en el que usted va a estar al frente de la Defensoría?
Bueno, yo soy de las personas que es propositiva. Es decir, las cosas que se hicieron bien hay que darles continuidad, las cosas que hay que mejorar hay que mejorarlas, y las cosas que por propia iniciativa nosotros tenemos que iniciarlas, las hemos iniciado. Es así que ya contamos, por ejemplo, porque la Defensoría Pública, siendo el tercer eje, mano menor, llamémoslo así, es decir, un poco no tan valorada. O sea, como la última rueda del coche, defensor, dígalo como son las cosas. Usted lo ha dicho. Entonces, pero creo que hay que institucionalizar la Defensoría Pública, hay que fortalecer la institucionalidad, y considero que es el momento. Entonces, hemos dado pasos importantes. Para citar un ejemplo, mientras se nombran jueces anticorrupción, se nombran fiscales anticorrupción, de la Defensoría Pública se olvidaron. Entonces, yo he hecho la gestión para que precisamente a través de quienes colaboraron, de quienes permitieron esa creación de fiscales y jueces, también nos permitan a nosotros tener una unidad de lucha contra la corrupción que sea de la Defensoría Pública. Y hay el apoyo hoy de la Embajada Americana para, con su aporte, tener ya una unidad. Solo para citar un ejemplo. En el otro ejemplo, el de la ruta de los derechos. La ruta de los derechos, como le decía anteriormente, es que la Defensoría Pública acuda al ciudadano. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es solicitar a una organización internacional, en este caso la Organización Internacional para la Migración, que aparte de las 3 unidades que ya tenemos en la Defensoría Pública para hacer esta ruta, nos donen, nos permitan, nos colaboren 3 unidades más. Y ya se ha hecho la formal propuesta de parte de la Organización Internacional para la Migración de dotar una en el 2024, otra en el 2025 y otra en el 2026. Otro ejemplo, que antes nosotros estábamos siendo tratados como funcionarios de la LOCEP, de la Ley Orgánica de Servicio Público, cuando pertenecíamos a la función judicial. Entonces, ahora ya no, ahora pertenecemos ya al Código Orgánico de la Función Judicial, que es la ley competente para la Defensoría Pública. Y ahí hay situaciones que trabajar, por ejemplo, en similares condiciones que las otras instituciones de la función judicial. Ejemplo, la categorización. Se hizo una categorización a la Fiscalía y no se la ha hecho a la Defensoría Pública. Entonces estamos hablando de que si hay una diferencia grande entre los sueldos de jueces, fiscales y defensores. No es factible que un defensor gane menos que un secretario relator cuando hace un trabajo como un abogado particular, un símil que quiere. ¿De cuánto hacer. Estamos hablando? ¿De cuánto deberían Diferencia. Igualar ese salario? Yo creo que por la situación económica del país es complicado igualar o nivelar el tema de sueldos, porque el uno gana 2.368, el otro gana 4.170 y algo, me parece. Entonces, una diferencia grande. Y somos conscientes de que por esa situación económica tiene que ser progresiva esa remuneración para que se le aumente. Sin embargo, creo que hay que dar los pasos conducentes. Uno de esos pasos podría ser la categorización, que sea un símil que se hizo en la Fiscalía General. Es decir, en 2 meses hemos trabajado, estamos muy cercanos a la ciudadanía. Nosotros hemos visitado comunidades que jamás ha visitado ninguna autoridad, ni siquiera de justicia. Hemos estado, hemos dado la mano, hemos conversado, hemos promovido derechos. Creo que ese es el trabajo también nuestro, que los ciudadanos puedan conocer sus derechos para puedan proponer una denuncia. Y aparte, lógicamente, la asesoría y, de ser necesario, el patrocinio que merecen los ciudadanos del Ecuador. Ahora, yo lo dije hace un momento, la Defensoría Pública siempre ha sido la última rueda del coche de todo el sistema, ¿no?, de autoridades de control. De repente tomó una importancia y un interés brutal, y es básicamente por la posibilidad de enviar ternas para conformar o para formar parte del Consejo de la Judicatura. Ya próximamente nuevo presidente y nuevos miembros. Entonces, no sé si usted está ahí ya trabajando en quiénes serán sus candidatos. Bueno, el perfil con quien hoy visita este prestigioso medio es un ciudadano que ha estado 28 años en el sector justicia, que empezó desde ayudante judicial, secretario, asesor de presidentes de Corte Suprema anteriormente, asesor de presidentes de Corte Nacional, estuve en la Escuela Judicial como subdirector, estuve en la Defensoría Pública anteriormente como coordinador nacional de la Defensoría Pública, fui asesor de la Secretaría de Derechos Humanos y estoy consciente de que a las principales dignidades de la función judicial tienen que ser perfiles técnicos, tienen que ser perfiles que conozcan la función judicial, que conozcan de gerencia administrativa y que lógicamente eso acompañen con la ética pública, con la probidad, con el comportamiento diario que nosotros debemos dar como ejemplo a los otros ciudadanos. ¿Y usted ya tiene nombres ahí? Tiene que ir pensando, porque justamente no solamente pensando
sino viendo quién quiere aceptar, porque gente con perfil hay, no quieren aceptar, es otra cosa. Entonces, no sé usted, si usted ya está ahí pensando en quiénes van, a quién va a proponer usted, toda vez que estamos a puertas ya. O sea, no es que falta un año, faltan 2, 3 meses o sea, en enero usted tiene que enviar su terna. Sin duda es una preocupación, reitero, tiene que ser un perfil técnico. Nosotros obviamente estamos analizando esa situación, tenemos 2, 3 meses, como usted bien lo ha señalado, pero la idea es que sea alguien técnico. Yo creo que los nombres, lo importante es que vayan las mejores mujeres y hombres de este país y que sean perfiles técnicos, jurídicos, que conozcan, reitero, la administración de justicia, que conozcan gerencia administrativa, porque van a ocupar un cargo que es el máximo organismo de control y gobierno de la función judicial. Perfecto. Muchísimas gracias al defensor público Ricardo Morales.